Es totalmente dramático el comportamiento de los medios de comunicación, tanto electrónicos tradicionales. Cuando digo esto hablo de televisión, y donde se ven las noticias en televisión, valga la redundancia, los noticieros son los espacios que lógicamente se supondría que nos informan a nosotros los salvadoreños, y es lo que menos han hecho. Es totalmente inentendible, o sea, es totalmente fuera de toda lógica que una noticia no aparezca en los principales periódicos escritos del país y no aparece en los noticieros de las principales televisoras del país. O sea, es entonces que uno se pregunta qué sucede en El Salvador. O sea, o estos medios están totalmente parcializados hacia un sector partidario de la vida política del país, o no son medios de comunicación, son protectores y tapaderas de nichos de corrupción, de actos totalmente fuera de lugar. Yo creo que esto lo está viendo la ciudadanía, que gracias a lo que son los periódicos digitales, a los medios de televisión emergentes en diferentes plataformas, es que nos hemos podido dar cuenta, y de las redes sociales, de este tipo de cosas. Y esto ya tiene un impacto, gracias a Dios, lo suficientemente fuerte para ser un tema de opinión nacional. Pero veamos, siguen escondiendo, siguen negando entrevistar, invitan a las personas que han sido destapadas con estos recibos y ni siquiera se atreven a preguntarles. Allá al final, en las preguntas de los amigos televidentes, allá le preguntan en el último minuto, para que ya se termine el tiempo del programa. Complicidad, falta de objetividad, falta de veracidad, o sea, dan pena sinceramente en El Salvador. Decía un magistrado de la honorable Sala de lo Constitucional que ellos trabajaban por olfato, ¿verdad? Que es un criterio totalmente arbitrario, antitécnico. En primer lugar, han aparecido, y hay un criterio que es el lógico, el imperante en este caso. Hay funcionarios a los cuales su actuación de cara a la no prescripción de las acciones que pudieron haber cometido, o sea, el tiempo, la temporalidad, está a punto de extinguir. A estas personas las ha perseguido la sala, y vamos a hablar exministros que aún están en el partido Arena, en su inmensa mayoría, o sea, que está a menos de 2 años de vencerle ya el término de la prescripción. ¿Por qué no comienza por ahí la sala? Al aparecimiento de más de 13 personas involucradas en recibos, a los cuales ninguno de ellos se ha atrevido a negar su existencia públicamente. O sea, contestan cualquier cosa, lo que menos contestan a la pregunta, ¿usted recibió sobresueldo, sí o no? Hacen una diatriba de idoneidad, como el caso de la diputada Escobar. Rodrigo Ávila se puso a explicar que él tenía una partida secreta en la Policía Nacional Civil y que hizo buen uso de ella, pero a la pregunta, Luis Cardenal lo que hace es que ya no dejan ni que se le acerquen los periodistas cuando con alguna intención de conocer de esto lo buscan. Escondido Gerardo Zubillaga. O sea, vamos de uno en uno. O sea, se han desaparecido, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de salir a decir sí o a decir no. Y en honor a la verdad, la única que le hemos escuchado es a la diputada Ana Vilma de Escobar, que tajantemente dijo que ella nunca había recibido sobresueldo. El resto ahí está. O sea, aquí hay una apariencia de complicidad conviviente o conniviviente entre algunos funcionarios y estos funcionarios que están siendo señalados. Yo creo que la probidad, la dirección de probidad debiese de empezar por estos funcionarios, o sea, los que ya se va a vencer ese periodo, en los cuales pudieron haber existido, y como usted misma lo dice, está siendo procesado un caso de tocar fondos de la Presidencia de la República. O sea, es urgente, pero parece ser aquí que el orden se altera. Entonces hay que poner esto en su real dimensión. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la obligación de procesar las solicitudes de cualquier ciudadano. Ya sabemos que el Danilo Vega, que es el sacador de arena en la Sala de lo Constitucional y en otras instituciones del Estado, porque es de Arena, o sea, él y como ciudadano tiene derecho, aunque sea de Arena, fue al instituto a pedir información sobre todo el gabinete del presidente Funes, sobre todos los diputados al Parlamento Centroamericano, del Tribunal Supremo Electoral, el caso mío, yo no tengo absolutamente nada que esconder, bienvenido, así de una vez por todas cerramos, y que diga si hay algún problema la sección de probidad o no con cada uno de nosotros, pero ¿por qué no comenzar por los otros?
que ya estaban siendo. Esa es la pregunta. Nadie está diciendo no se investigue. Si es que es una obligación de la sección de probidad y hacer la investigación, el procesamiento de todas las declaraciones de probidad, no solo las de unos o las de otros, pero parece ser que solo para un lado ve la sección de probidad y solo para el otro apunta la Fiscalía General de la República. Eso es lo que está cuestionando la ciudadanía. Cuando existieron algunos que no han presentado tardía su declaración, que eso puede pasar, hay una imposición de multas, pero ¿por qué la corte en pleno, en lugar de ordenar otro tipo de cosas tan evidentes como los sobresueldos de funcionarios que han sido señalados, agarra hoy a los que acaban de salir, a las administraciones que acaban de salir, a grupos parlamentarios o bancadas del Parlamento Centroamericano que acaban de salir, todo un gabinete que todavía le quedan 7 años para poder hacerlo? El caso del Tribunal Supremo Electoral del 2009 al 2014, en el periodo del presidente Funes. O sea, ¿con qué intención política partidaria? Y que busquen lo que quieran, que seguramente no van a encontrar nada, al menos de parte en lo que es su servidor. Pero ¿qué quiero decir con esto? No es correcto, no es lógico, hay mucha arbitrariedad y lo que le da a uno temor es que haya una utilización partidaria de las instituciones del Estado. Yo lo que creo es que hay que ir simple y sencillamente. Aquí hay 2 fuentes primarias donde más se gasta en las campañas, porque hay cosas como las camisetas, los souvenirs que dan, que jamás le va a nadie a ir a buscar recibos, y yo creo que ni se dan cuando se mandan a hacer las cachuchas, los lapiceros y todas esas cosas. Pero hay un punto en esencia que es el más caro en las campañas, y eso se trata de lo que pagan en pauta en televisión y lo que pagan en pauta en radio y lo que pagan en pauta en el Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. Ellos han presentado, me imagino, el Diario El Mundo, el Diario de Hoy, TCS, Grupo Megavisión, todas Teleprensa. Ellos tienen en su contabilidad registrado qué cantidad les han dado de dinero. Y entonces hay que preguntarse, en la búsqueda de lavado de dinero, ¿quién, dio el cheque para pagar esa pauta? Hay que preguntarle a los medios quién les pagó. Y yo creo que ahí hay mucha tela y mucha madeja que cortar. Era no un rumor, era un mar de realidades que muchos nos dimos cuenta. Yo fui miembro del Partido Arena, en donde nos enterábamos que las productoras, las publicidades, el recibo lo pasaban a veces en casa presidencial. Eso es lo que hay que investigar. A esas publicidades, a esas productoras, ¿quién les pagó? Porque entonces de ahí podemos decir también en dónde ha parado una buena cantidad de fondos públicos. Pero eso es evidente, si eso ya es evidente. ¿Y qué? Ahí está en la Fiscalía durmiendo el sueño de los justos. Hay confesión de parte del expresidente de Arena, Jorge Velado, diciendo sí, entraron al partido. Funcionarios de Arena diciendo sí, entraron al partido. Y es que nadie está diciendo si el financiamiento se podía o no se podía. En aquel tiempo era válido. Era válido, totalmente válido que te regalaran, siempre y cuando los dineros fueran legítimos, fueran válidos. Lo que sucede es que agarraron dinero del pueblo salvadoreño para las víctimas del terremoto, lo metieron y lo triangularon desde Costa Rica, de Nueva York a Costa Rica y de Costa Rica a El Salvador, y terminó en cuentas de Arena. Ese es el problema que ha hecho el señor fiscal. Nada. Eso es lo que nos preguntamos. A los de Arena no importa que le saquen recibo, a los de Arena no importa que ellos mismos digan que el dinero de los fondos de China, Taiwán, que servía para los damnificados, lo agarraron y terminó en las arcas de ellos. Eso no importa. Aquí importa nada más el hacerle daño a los partidos que están contra Arena. Eso es lo que parece que es la tónica, y es lo que está sintiendo el ciudadano, y está llevándonos a niveles ya insostenibles de tolerancia y de paciencia, de que ya la protesta no puede ser solo levantar nuestra voz en las redes sociales, sino que esto puede derivar en algo más. El amigo televidente, el amigo que nos ve a través de esta entrevista, pongámonos a pensar. Número 1, ¿quiénes están pidiendo que se bajaran el sueldo? Que todos ganaran los funcionarios menos que el sueldo del presidente. Y aparecen los sobresueldos con sueldos de 12, 11, 13, 15, y dicen que ya van a aparecer los de $25,000. El presidente de la República gana $5,000 ahora. Entonces, por eso que galán es pedir
austeridad a otros, cuando no se ha tenido la mínima solvencia moral, o sea, y ni siquiera el valor de enfrentar y decir, sí, como funcionario, yo, Luis Cardenal, ministro de Turismo, recibí mi salario que le correspondía a la ley de salario y un recibo adicional de $10,000 o un sobresueldo de $10,000, por lo tanto ganaba $14,000 aproximadamente, como ¿cuánto es? $9,000 más que el presidente de la República. Pero no, hay que ir a decirle que rebajen los salarios del secretario de Comunicaciones, del secretario de Transparencia, que son $1,500 más que el presidente. Eso es parte de la doble moral del discurso de Arena. Y veamos por otra parte, ¿quiénes están involucrados? Ahí andan con el gran llanto de los fondos de Odebrecht para fondos de campaña. En primer lugar, vamos a dejar claro una cosa, porque hay que empezar a decirla. El presidente Funes pudo, y yo no es una defensa, él sabrá hacer lo propio, pero la lógica y la inteligencia nos la marca. El presidente Funes pudo haber ido a pedir apoyo internacional a partidos afines, como es el Partido de los Trabajadores en Brasil, y pedirle apoyo para su campaña. ¿Es válido? ¿Legítimo? Sí, si aquí ha venido Rendón, que tiene procesos en varios países latinoamericanos abiertos, judiciales y penales en contra, y lo ha traído el Partido Arena. O sea, eso es válido, es legítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene los fondos de Odebrecht, a donde el Partido de los Trabajadores lo pidió, a través de quién. ¿Qué es el fondo de los salvadoreños que se ha perdido? Ninguno. ¿Cuál es el problema en El Salvador? Ninguno. Y estoy seguro que no va a haber ninguno. O sea, simple y sencillamente tomaron decisiones políticas y mandaron aquí un equipo de campaña. Eso no le afecta en lo más mínimo, en un centavo al salvadoreño. ¿Y los fondos de China-Taiwán? Venían para las personas que se deslavó la cordillera del Bálsamo y mató más de 100 personas en las colinas en Santa Tecla, para la reconstrucción de sus casitas, para la atención como víctimas del terremoto de otras poblaciones. ¿Y qué hizo el expresidente arenero Francisco Flores, a quien ya sigo apuntando y cada día me convenzo más que no está muerto, que puede ser que esté vivo, porque hasta su entierro es sospechoso? ¿Qué hizo? Vino, agarró ese dinero, los cheques están girados a nombre del gobierno de Taiwán para el presidente de la República de El Salvador. ¿Y a dónde terminaron? En las arcas del Partido Arena. O sea, no tiene nada que ver el caso. Exigen y le piden transparencia a Mauricio Funes, y ellos tienen la gran viga colocada en el ojo, como el caso de los fondos de China-Taiwán. Y no nos vayamos más lejos. Los diputados pidiendo excelencia, transparencia, solidaridad. Vayan a ver cuántos diputados de Arena tienen seguro médico hospitalario de la Asamblea Legislativa, la inmensa mayoría. ¿Cuántos son los que han salido violando la ley de ética gubernamental? La mayoría, diputados de Arena. ¿Cuántos son los alcaldes procesados por casos de corrupción? En su inmensa mayoría, en el 90%, alcaldes y concejales de Arena. ¿Quiénes son los que hablan de que hay que combatir la delincuencia y ser duros y exigirle al gobierno? ¿Y quiénes son los que se sientan con los delincuentes? Ernesto Mason, los dirigentes de Arena, el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, en una reunión secreta con delincuentes, en donde se ofrecen los ministerios de seguridad, cerrar penales. Y entonces, ¿cuál es la moral del Partido Arena? Es una doble moral, o sea, mentirosa, totalmente denigrante, totalmente falsa, a la cual el país ya, gracias a Dios, se cansó. Yo creo, aquí va a pasar una cosa, y eso es lo más importante, y ese es más que mi análisis, es mi mensaje para la gente del país. Creo que es importante que la sociedad mantenga los equilibrios políticos actuales. El electorado le ha ido dando la capacidad de vetar las decisiones absolutas a uno, y le ha ido dando la capacidad de vetar las decisiones absolutas a otro. ¿Qué quiero decir con esto? No puede haber elección de Corte Suprema de Justicia sin la concurrencia de los votos de Arena y de los votos del FMLN. Eso es importante, que sea así, por bien del país. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué estamos en esta crisis? Porque se rompió esa correlación con una sala de lo constitucional que, violando los mismos procedimientos que ellos han declarado inconstitucionales, ha hecho trizas y desde mi óptica, y yo lo digo con toda la claridad, ha jugado política partidaria. Una sala de lo constitucional que, si bien ha dictado unas 3 que 4 sentencias que todos las queríamos, las ha jugado en medio de otros intereses que no son los intereses del país.
sino que son los intereses de un sector político del país. Por lo tanto, es importante que estos equilibrios se mantengan. Yo no pido ni que le den mayoría al Frente ni que le den mayoría a Arena. Yo creo que lo de Steiner es un sueño utópico de andar creyendo que la gente va a votar aquí por independientes. O sea, no es cierto. La gente está agotada, está cansada de los problemas y las no renovaciones de los partidos políticos. Pero de eso a que vaya a venir a votar, ¿por quién? O sea, si ni siquiera candidatos independientes hay en el país que han empezado a salir o a sacar la luz. A mí más me parece que algunos de estos movimientos es un elemento táctico para confundir a la opinión pública, es decir, este no va ni con el otro lado y los vamos a ver plegados al sector de la vieja derecha salvadoreña.